Lucía Ortega. Bueno, ¿por qué suben los precios? No sé si ustedes, ¿qué es cómo se lo explican esto, ¿no? Que de repente lo vemos en nuestros bolsillos, que sube la inflación, los precios de los alimentos, nos deteriora el poder adquisitivo. ¿Ustedes qué explicaciones escucharon por ahí? Y la que está circulando últimamente es el problema de los marcadores de precios. La nafta. La Los nafta marcadores de también. Y precios. marcadores de precios, la gente que juega con nuestro bolsillo y remarca empresarios malos, claro, ese tipo de argumento. Está esta idea. Bueno, hay que analizar las tendencias generales, ¿no? Del capitalismo para pensar los precios, pero lo primero que quería señalar es que Argentina no es un país como cualquier otro, un país normal. Históricamente tiene niveles de inflación muy elevados. En el 2019 con Macri llegó a estar tercero en el ranking mundial, ahora está sexto, pero más o menos siempre se mantiene entre los 10 países con mayor inflación del mundo. Y fíjense este dato, que Estados Unidos ahora están preocupados porque están teniendo una inflación anual de 4,2%, que no tenían desde el año 1982, pero es una inflación interanual que es un 4% es lo que tenemos acá en un mes, más o menos, ¿no? Como para que veamos esa comparación. Entonces, hay cuestiones particulares que hay que analizar para el caso argentino, cuestiones estructurales muy específicas que acá no podemos desarrollar por completo, aunque vamos a dar algunas pistas. Para esto yo les recomiendo antes que nada una nota de La Izquierda Diario de Mónica Arancibia y Gastón Remy que se llama ¿Cuáles son las causas de la inflación en Argentina?, que salió hace poquito en marzo, y yo rescato de ahí un factor fundamental que tiene que ver en Argentina con el impacto de las devaluaciones. Vieron, cada vez que hay saltos bruscos en el dólar, eso tiene, que es recurrente en nuestro país, eso tiene un correlato después en los precios. Y también hay una discusión, seguramente habrán escuchado, ¿no? Sobre todo los economistas liberales que dicen que es la emisión monetaria la que genera inflación. Que si bien eso en algunos momentos puede tener una incidencia, es para destacar dos cosas. Primero, que este año la emisión monetaria viene en términos reales bastante planchada. Y segundo, que el gobierno está tratando de mantener el dólar también planchado, ayudado porque están entrando divisas por las exportaciones de la soja. Entonces, con un dólar planchado, con una emisión monetaria enfriada, ¿qué es lo que está haciendo subir los precios de nuestro país? Para ello, también consulté con especialistas, hablé con Camila Barón, que es economista de la Universidad de Buenos Aires, investigadora sobre distribución del ingreso y reproducción social, militante feminista y escribe en Página 12 en Las 12 y nos decía esto. Sin duda, para pensar qué es lo que está sucediendo con el índice de inflación actual, hay que mirar lo que está pasando con el precio de los commodities, los precios internacionales, que están impulsando, digamos, están llevando al alza el precio de los alimentos en la Argentina. Bueno, hemos asistido en la última semana disputa en torno al precio de la carne, pero no es solamente el precio de la carne, sino también, por supuesto, el precio de los granos y todos los derivados, bueno, que tienen un fuerte impacto en la canasta alimentaria y, por supuesto, eso impacta fuertemente en los bolsillos de los argentines y, bueno, generando esto, ¿no? Una caída del salario real muy importante. Bueno, ahí tenemos un dato, porque hay muchas causas, ¿no? que explican la suba de precios, pero ahora, en particular, esta cuestión de la suba de los precios internacionales es un elemento clave que se está trasladando localmente. Yo ahí agregaría algunos elementos más que son particulares de esta coyuntura, como decía Tom, el aumento de los precios de los combustibles que el gobierno estuvo convalidando, porque es el que permite ese incremento de precios y que encarece los costos productivos, el efecto de otros aumentos convalidados como las prepagas, las tarifas de las telecomunicaciones y otros precios regulados, y también yo agregaría cierta inercia de lo que fue el aumento del dólar el año pasado y la emisión monetaria que hubo el año pasado. De conjunto, me parece importante destacar que todos estos elementos se apoyan en que hay una búsqueda de los empresarios de recuperar rentabilidad o incluso de aumentarla, aprovechando estas condiciones de cierto rebote de la economía después de lo que fue el derrumbe del año pasado. Pero lo que tenemos entonces es un salto de los precios
enorme. ¿Qué medidas se podrían tomar contra la inflación? Para eso también consulté, como les decía, con otro especialista, con Sergio Arelovich, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador de El Mirador de Actualidad del Trabajo y Economía, y también es asesor de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso y la Asociación Bancaria. Nos decía lo siguiente sobre qué medidas se podrían tomar contra la inflación. Yo pienso que es la hora de hacer varias cosas diferentes a las que se están haciendo. Y en principio digo 4. La primera, que el Estado Nacional, en la órbita inmediata de su actuación, eleve el ingreso nominal de los salarios públicos, las prestaciones previsionales, las herramientas y programas sociales vigentes, tal que su poder de compra, por ejemplo, vuelva a ser el que tenía, por ejemplo, en noviembre del 2015, por poner un punto, lo cual no necesariamente tiene que hacerse todo de golpe, pero sí con actualizaciones mensuales acompañando la evolución de los precios minoristas. Esto es posible hacerlo con los ingresos fiscales actuales y los proyectados, usando cuando instrumento a disposición del Estado Nacional sin alterar significativamente el funcionamiento de las finanzas públicas. La segunda es construir medidas de desestímulo de aumento de los precios. Yo lo que estoy pensando es en medidas que tengan el efecto de boomerang sobre las empresas. ¿Qué significa? Que quien aumente sin razón verá subir todo al mismo ritmo o incluso más rápido, con lo cual el desestímulo será precisamente del efecto que estoy planteando. No voy a dar muchos detalles sobre el alcance, pero entiendo que hay un sinnúmero de instrumentos también para hacerlos, pensarlos, inclusive en fase. La tercera cosa que yo cambiaría de enfoque respecto de los acuerdos de precios y desenganche de los precios internacionales de los nacionales, ¿no? Los resultados que tenemos evidentemente son insuficientes, es posible pensar en otros caminos. Un programa necesario de dolarización de la economía debe ser el paraguas que albergue este recorrido. Y por último, el control popular de los precios tiene que ser uno de los pilares, tanto en la órbita de los precios minoristas como de los mayoristas. Y para esto yo creo que hace falta la participación de las organizaciones sociales, pero también de las trabajadoras y trabajadores en las empresas en las cuales trabajan. Bueno, ahí escuchábamos a Sergio Arelovich, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, que él proponía 4 tipos de medidas. Con algunas tengo bastante coincidencia, son muy interesantes. Por ejemplo, esta cuestión de que el Estado es responsable de los aumentos que tienen que ver con los salarios y las prestaciones sociales. Que eso vaya por detrás de la inflación es una responsabilidad, ¿no?, del gobierno. Y también la cuestión, ¿no?, de los comités de controles de precio, no como los que está haciendo el gobierno, ¿no?, con acuerdo con los empresarios, sino esto que dice de los comités populares de consumidores y trabajadores en los distintos tramos de la producción y distribución de alimentos. Son medidas que efectivamente podrían evaluar cuál es esa suba de precios y cómo frenarla. Sobre este punto de qué medidas se podrían tomar, también hablé y consulté con Camila Barón, que nos respondía lo siguiente. ¿Qué está haciendo el gobierno para contener la inflación? Bueno, más allá de los controles de precios, hay 2 elementos, que es la contención del tipo de cambio, evitando que el dólar se dispare. Hoy por hoy el gobierno está evitando que se amplíe la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Y por otro lado, sí está manteniendo todavía los subsidios a las tarifas, ¿no? Que estas, tanto el dólar planchado como los subsidios a las tarifas, son 2 cuestiones que hay que seguir de cerca, hay que ver qué pasaría más llegado el periodo electoral. Entonces, más allá de estas causas, se puede pensar entonces cuál sería una manera más efectiva de quizás de contener esta inflación y pensar, ¿no?, con estos precios de los commodities, si no es necesario, más allá de esta contención del tipo de cambio, no revisar el esquema de retenciones, que hoy por hoy con estos precios está quedando muy, muy retrasado. Bueno, ahí escuchamos a Camila Barón, que es economista de la Universidad de Buenos Aires, y me parece importante también, a lo que había planteado Sergio, esto que agrega Camila sobre la necesidad de desacoplar los precios internacionales de los internos. Ahí, bueno, no sé si lograron escuchar, para mí esto es importante, pero difiere un poco en cuanto a la herramienta, porque
A mi entender, un monopolio estatal del comercio exterior, más que las retenciones, podría ser mucho más efectivo para ese desacople, para que no impacte el aumento de la soja, del maíz, del trigo, de la carne, además de que permitiría discutir mejor cuánto exportar, cuánto tiene que exportar el país, qué debería importar, quién se queda con la renta agraria y no dejar eso en manos, ¿no?, de las decisiones privadas. Una cuestión por esto que planteaba Camila ahí en el audio, respecto de, bueno, integraba como parte de las políticas del gobierno el ancla sobre el tipo de cambio como una forma, ¿no? Pero también hay que decir que eso está, o sea, a la luz de los aumentos de precios está siendo totalmente limitado, digamos, como política por parte del gobierno. O sea, si es esa la única herramienta que tiene el gobierno, o sea, hay un resultado que no le está saliendo bien desde el punto de vista de que eso no se traslade después al impacto que vemos, digamos, cotidianamente en los consumos que realizamos, que hacen también las familias trabajadoras, digamos, cuando vas al súper, digamos, que es donde más impacta la inflación en términos, sobre todo por el peso que tiene en el gasto de las familias trabajadoras, todo lo que es alimentos. Después, en los últimos días estaba también saliendo mucho y apareciendo que otra de las cosas que es muy cara e inaccesible en Argentina en este último tiempo es el problema de la vestimenta, la ropa, o sea, lo textil también está... Unas zapatillas están 10 lucas. Es una locura. Una locura. Pero entonces ese recurso de planchar o pisar la relación entre el dólar y el peso como una herramienta para evitar, bueno, está siendo totalmente limitada en este momento. Claro, ahí lo que mencionaban y lo que mencionábamos son básicamente que se está jugando a tres cosas. Planchar el dólar, mantener los aumentos de las tarifas, digamos, no aumentos como la inflación, sino por debajo, no el aumento de la luz que fue el 9%, que eso es un efecto acelerador, ¿no? Y los acuerdos de precios con las alimenticias y con las cadenas de producción. Bueno, eso, como vos decías, Leo, no está teniendo éxito. Efectivamente, las empresas se están remarcando. Hay condiciones, digamos, los precios no es que los grandes oligopolios y todo lo pueden definir a su antojo, pero sí hay algunas empresas o las grandes empresas que tienen un poder privilegiado en distintos eslabones de las cadenas de producción en donde pueden imponer ciertas condiciones y eso es lo que están haciendo, sobre todo, como decíamos, las que están trasladando los precios externos adentro, digamos, entonces ahí se abre una puja, ¿no? O sea, a mí me parece importante, por esto que vos decías, Leo, cerrar con esta idea. La inflación, sobre todo en nuestro país, expresa siempre una puja distributiva. Hay responsables, las grandes empresas y el gobierno son responsables de que esto se convalide, pero la cuestión es hasta qué límite se va a tolerar, hasta qué límite los sectores populares van a tolerar que los alimentos y los precios sigan subiendo tanto y que los salarios cada vez alcancen para menos. Para mí, ese límite es lo que lo imprime la lucha de clases, es decir, que los trabajadores reclamen por recomposición salarial, por aumento de jubilaciones, por aumento de las partidas sociales, como decía Sergio, por cláusulas gatillo para actualización automática de los salarios. Todo eso es lo que permite cambiar la relación de precios entre el salario y el resto de los bienes, ¿no? Y también la pelea por las soluciones de fondo, que, como recién comentábamos, por lo menos a mi entender hay dos que son fundamentales, que es una, los controles de precios por consumidores y los trabajadores, y otra, avanzar en un monopolio estatal del comercio exterior para poder combatir la inflación y también la pérdida de poder adquisitivo que eso representa. Totalmente. Bueno, de hecho,